Hola, mi nombre es Silvia. Hoy vamos a hablar de violencia en la familia. ¿Vamos a hablar de la violencia de género? No, vamos a hablar de la violencia hacia niñas y hacia niños. Primero les quiero presentar a Joker. ¿Se acuerdan? Muchos han visto la película. Bien, Joker es la consecuencia del abuso y del maltrato intrafamiliar. ¿Qué indicadores tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar que un niño o una niña está pasando por esa situación? Bien, ¿qué son indicadores primero? Son señales. ¿Y esas señales qué nos van a decir? Bueno, nos van a decir si estamos frente a alguna situación de riesgo. Bien, un indicador tiene 3 características. Puede ser físico, puede ser de comportamiento y puede ser emocional. Pero además tiene que estar asociado entre sí y tiene que reiterarse en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros vemos a un niño con un golpe en la mejilla, pudo haberse caído. No necesariamente tiene que estar, recibiendo maltrato dentro de su hogar, ¿sí? Pero, sin embargo, si ese niño lo vemos otra vez, en otra oportunidad, porque es algún amiguito, alguna amiguita que frecuenta tu casa o porque sos docente, que en el aula ese niño, aparece una vez con un moretón y aparece la semana que viene con otro golpe y de pronto cambia su actitud, cambia su comportamiento, lo ves triste, ya no lo ves alegre como antes, tampoco ves que, siga jugando con sus compañeros, ves que está en una situación en donde él juega solo. Bien, todos esos son indicadores, pero tienen que estar asociados, es decir, que vos tenés que sumar esos tipos de indicadores para pensar si esa niña o ese niño están en una situación de riesgo. Entonces la suma de los indicadores que nos va a dar el nivel de riesgo. Entonces, ¿cuáles son esos indicadores? Tenemos indicadores físicos, tenemos indicadores emocionales y tenemos indicadores de comportamiento. Los indicadores físicos son los más visibles. Entonces vos vas a tener un niño que llega con un moretón grande, un niño que llega con alguna cortadura, que llega con alguna quemadura. A veces sucede que cuando son chiquitos pueden tener falta de pelo, pueden tener, le puede faltar alguna uña. Bien, después tenemos los indicadores emocionales, que tienen que ver con qué, con un estado quizás permanente de alerta, con cierta, agresividad, tristeza. También tenemos los indicadores de comportamiento que tienen que ver con la actitud, con el cambio, ¿sí? Quizás antes era un chico que se integraba, una niña que se integraba, al juego con sus amigos y ahora lo ves jugando solo, lo que se llama un juego paralelo, ¿sí? También, otro indicador puede ser, por ejemplo, la vergüenza, la baja autoestima. También puede ocurrir que rechace al adulto, que lo vaya a retirar, sea a la escuela o sea a alguna casa, a algún amigo. Por ejemplo, puede ir el padre y puede ir la madre a rechazar a uno y a otro no. Otro indicador también es, pero ya sería como un indicador, muy importante y que marcaría, cierto nivel de riesgo alto, es la falta de control de esfínteres, ¿sí? Cuando un niño o una niña controla y de pronto deja de controlarlo, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos indicadores, de otro nivel de riesgo. Pero básicamente, ¿qué es lo que tienen que saber? Que hay ciertas señales, hay ciertos indicadores que, si ustedes están frente a esos indicadores reiteradamente, es posible que haya alguna situación de riesgo para esa niña o ese niño. Bien, algunos datos que hay que tener en cuenta. La OVD, que es la Oficina de Violencia Doméstica, es la que recibe las denuncias generalmente de adultos, pero donde también quizás estén involucrados niños. Bueno, la Oficina de Violencia Doméstica deriva, ¿sí?, a la persona que fue a hacer la denuncia a determinados lugares estatales, como puede ser, por ejemplo, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el caso de que derive a los chicos, o puede ser, por ejemplo, la Dirección de Mujer, o puede ser, por ejemplo, algún juzgado, en fin, diferentes, lugares donde a partir de las intervenciones que hace el profesional, la persona adulta es derivada. Y si tiene niños y la violencia es hacia los niños, esa persona tiene que ir
al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que después en otro video vamos a ver de qué se trata y cómo interviene, ¿sí?, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Para que tengan en cuenta, en el año 2020, o sea, el año pasado, la Oficina de Violencia Doméstica registró, les leo, un total de personas afectadas, 9.974 personas afectadas en general por violencia, ¿sí? Bien, varias violencias, no solamente violencia física. De esas 3.120 personas de 0 a 17 años, o sea, niños y adolescentes, sufrieron de violencia física, ¿sí? El 43%. ¿Y quiénes fueron los autores de estas agresiones hacia niñas y hacia niños? Los padres. Por eso, digamos, los porcentajes más altos indican que las agresiones y el maltrato hacia niñas y hacia niños se da en el ámbito familiar. El próximo video vamos a estar hablando del abuso sexual en las infancias.